Hola, ¿en algún momento de tu vida has sentido ardor al orinar o la necesidad de querer orinar, pero no poder hacerlo por el mismo ardor? Bueno, probablemente eso haya sido una IBU, o sea, una infección de vías urinarias. Y te voy a explicar cómo es que sucede eso, porque suele ser muy común, ¿ok? Y es tan sencillo, iniciando con lo que es el sistema urinario. ¿Ok? El sistema urinario va a ser como una tubería por donde pasa la orina. Esta va a estar compuesto primero que nada por lo que son los riñones, ¿ok? Los riñones van a cumplir su función como si fuera un filtro, ¿ok? En este filtro van a limpiar la sangre y la producen como orina. Ambos riñones tienen unos conductos que descienden. Estos se llaman uréteres, ¿ok? Descienden y llegan hasta la vejiga. Por ahí transportan la orina y llegan a la vejiga para almacenarla, ¿ok? Va a ser como un tanque donde se almacena la orina. Y de ahí la orina sale a través de la uretra, que va a ser un tubo por donde sale la uretra. Y de esta forma tan sencilla es como nosotros hacemos pipí, ¿ok? Una vez que sabemos esto, ahora sí, hablemos de la IBU, o sea, ¿cómo es que se da? Bueno, estas ocurren cuando bacterias malas entran en el sistema urinario. La bacteria más común suele ser una E. coli, ¿ok? Normalmente la orina tiene distintas características que la hacen estéril, o sea, hace que no tienen bacterias. Pero si alguna bacteria mala logra subir y multiplicarse, causan la infección e inflamación. ¿Ok? ¿Cómo es que ocurre esto? ¿Cómo la bacteria puede entrar? Bueno, vamos a tener 4 pasos que se le conoce como patogénesis. ¿Ok? Primero, entra la bacteria. Generalmente vienen del intestino hacia la uretra o de la uretra hacia el riñón. ¿Ok? Ya se hace por mala higiene, relaciones sexuales o simplemente mala suerte. Que vamos a hablar de eso un poquito más adelante, ¿ok? De ahí, una vez que entra la bacteria, se colonizan, ¿ok? O sea, la bacteria empieza a multiplicarse. Si el sistema inmune no las elimina rápido, las bacterias se pegan muy fuerte a las paredes del tracto urinario y se empiezan a multiplicar. Después de la colonización ocurre lo que es la inflamación, o sea, nuestro cuerpo, nuestro sistema inmune envía glóbulos blancos, que son como las células que defienden a nuestro cuerpo, ¿ok? Las envían, causan el dolor, ardor al orinar y ganas constantes de ir al baño, precisamente para poder eliminar lo que son estas bacterias, ¿ok? Si no sirve esto, las bacterias se propagan, ¿ok? Básicamente, si la infección no se trata, la infección puede subir a la vejiga, provocando cistitis, o en casos graves, a los riñones, provocando pielonefritis, lo que puede ser muy peligroso. Ok, en resumen de la patogénesis, las bacterias entran, se multiplican, el cuerpo reacciona mediante la inflamación y si no se trata, se puede llegar a complicar. ¿Ok? Bueno, ¿por qué da una infección urinaria? Bueno, como mencioné, la IBU se da cuando bacterias malas, como la E. coli, entran al tracto urinario y causan inflamación. Pero ¿cómo es que llegan ahí? Bueno, vamos a tener diversas causas de por qué sucede esto. La más común suele ser la mala higiene, ¿ok? Que esto se da más que nada en mujeres. Si no te limpias bien después de ir al baño, y especialmente en mujeres que se suelen limpiar de atrás hacia adelante, ¿qué ocurre? Bueno, las bacterias pueden viajar del ano hacia la uretra y se infectan. De ahí tenemos otra opción o otra causa que es más que nada retener la orina por mucho tiempo. Si aguantas las ganas de ir a orinar, las bacterias tienen más tiempo para multiplicarse en la vejiga. Por eso es que no te tienes que aguantar cuando tienes ganas de ir al baño. Si tienes ganas de ir al baño, ve. ¿Ok? Tercer punto, relaciones sexuales. Durante el sexo las bacterias pueden moverse más fácilmente hacia la uretra. Por eso es que recomiendan orinar después de cada actividad sexual, ya que si no orinas después de una actividad sexual,
se aumenta el riesgo de tener una IBU, más que nada en mujeres, ¿ok? Otro punto también son el uso de sondas urinarias. Si alguien tiene una sonda, o sea, un tubo accesorio por el cual puede drenar la orina, las bacterias pueden entrar con más facilidad. De ahí, la última causa puede ser por problemas de las vías urinarias. O sea, personas con malformaciones de las vías urinarias o que presentan cálculos renales tienen más riesgo porque la orina no fluye bien, no se puede excretar. Es como si en la tubería hubiese algo que está obstruyendo el paso y se acumula ahí. Entonces se pueden acumular bacterias, ¿ok? Esas son algunas causas principales, las más comunes. De ahí tenemos factores de riesgo. ¿Quién tiene más posibilidades de desarrollar una IBU? Bueno, en este caso, en primer lugar van a ser las mujeres. Como mencioné, la mala higiene, la actividad sexual. Y esto se da porque la uretra de la mujer es más corta a que los hombres, por lo que las bacterias llegan muchísimo más rápido hacia la vejiga y mucho más fácil, ¿ok? De ahí otro punto es estar embarazada. Los cambios hormonales van a afectar el sistema urinario y hacen más fácil que las bacterias se multipliquen. Por eso suele ser común que las embarazadas lleguen a tener infecciones de vías urinarias. De ahí tenemos las personas diabéticas, ¿ok? El azúcar alto en la orina ayuda a las bacterias a crecer más rápido. ¿Por qué? Porque a las bacterias les encanta el azúcar, ¿ok? Su comida favorita. De ahí, otro punto es tener menopausia. La falta de estrógenos hace que la uretra sea más vulnerable a infecciones. 5. Sistema inmune débil o paciente inmunocomprimido. Que estos pueden ser personas con VIH, cáncer o que toman medicamentos inmunosupresores. O sea, se van a tener menos defensas contra las bacterias y existen bacterias inmunooportunistas que se aprovechan de tu sistema inmune y atacan. También la E. coli es una bacteria oportunista, ¿ok? Una vez que ya sabemos esto, ahora hablemos de las 3 infecciones de las vías urinarias más comunes, ¿ok? Tenemos lo que es la uretritis, que esto es cuando la infección se queda en la uretra. Recordemos que la uretra era el último punto para poder hacer del baño, ¿ok? Esta suele ser la más leve, la más común, que es cuando la uretra se inflama y arde al orinar, ¿ok? A veces suele haber secreción y es común en infecciones de transmisión sexual, ¿ok? Es como si una tubería tuviera un pequeño atasco con bacterias molestas, ¿ok? De ahí tenemos lo que es la cistitis. La cistitis es cuando la infección llega a la vejiga. O sea, si la vejiga se va a inflamar, ahí es cuando te dan muchas ganas de orinar, pero sale muy poquito, duele y arde al orinar, y la orina puede verse turbia o con un mal olor, ¿ok? Es como si su tanque de agua estuviera contaminado y no dejara de gotear, ¿ok? Es una forma sencilla de verlo. De ahí, por último, tenemos lo que es la pielonefritis, que esto es cuando la infección sube hasta los riñones. Recordemos, iniciamos con la uretra, la vejiga y ya por último están los riñones, que eso ya suele ser una infección más grave, ¿ok? Aquí ya hay fiebre alta, dolor en la espalda o a los costados, náuseas, vómitos y debilidad. Puede causar daño en los riñones si es que no se trata. Aquí la bacteria ya no solo está en la tubería o en el tanque, ahora está afectando el motor del sistema, ¿ok? Bueno, una vez ya que vimos lo que es el sistema urinario, cómo se puede llegar a infectar, las causas principales y los factores de riesgo que alguien puede tener para contraer esta infección, ahora veamos cómo es que la podemos prevenir. Bueno, es sencillo si quieres evitar una IBU, ¿ok? Bebe suficiente agua. Al beber suficiente agua tenemos más ganas de querer orinar. Y recuerda,
no te aguantes las ganas de orinar porque es una causa para que tengas una IBU, ¿ok? Mantener una buena higiene es de las principales causas para tener alguna infección de vías urinarias, ¿ok? No te limpies de atrás hacia adelante, es de hacia adelante hacia atrás, ¿ok? Y orina después de tener actividad sexual. Y bueno, si tienes alguno de estos síntomas, corre al médico antes de que la infección se propague, ¿ok? Porque las bacterias son muy rápidas y no queremos que lleguen hasta los riñones, ¿ok? Bueno, eso ha sido todo. Si te gustó, dale un like y comparte, por favor. Gracias.